El HP Podcast, mi gente. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, mucho conocimiento, mucha experiencia, especialmente en el tema de la cultura, de la historia, que compete al Caribe. Pero usted, o sea, literalmente usted tiene conocimiento del mundo, Tapia. O sea, bueno, es que yo soy maestro. Yo soy maestro y como profesor uno siente la inclinación por estudiar, leer. ¿De dónde? Bueno, primero es el nivel de estudio. ¿Hasta dónde llegó usted? Sí, Jorge Tapia es una persona que desde los 9 años de edad comenzó a devorar libros. Vaya. Papá me regaló, en una ocasión me regaló 2 paquitos, 2 cómics. Uno de Memín Pinguín, otro de Alma Grande y otro de Archie. 4 y uno de Calimán. O sea que a partir de esas 4 historietas, yo comencé a leer. Luego continué leyendo novelitas de vaqueros, pero un vicio que llegó un momento en que yo leía 2 en un día. ¿Usted sabe de dónde viene? ¿En su familia se leía mucho? ¿Sus padres? ¿Algún tío? ¿Los abuelos? No sé, pero mi papá era muy inquieto. Mi papá le gustaba mucho investigar, preguntar y sabía muchas cosas. Y no sé. Y ya tengo el antecedente de que mi abuelo, papá de mi papá, era escritor. Era un campesino de Barahona. Ajá. De esto como que tiene un nivel intelectual por encima de lo común, en esos pueblitos remotos. Y él redactaba oraciones. Se iba a la imprenta, las imprimía y las vendía. Wow. Pero oraciones de esas que se usan los campesinos, que usan decoración a San Elías, a San qué sé yo quién. La oración de la Santa Camisa. Oh, sí. Que muy pocos dominicanos no la tienen en la cartera de que porque los protege de cualquier mal. Wow. Eso lo escribió mi abuelo, Enrique Epaminondas Suero. Fue el creador de eso. La gente no lo sabe, pero fue mi abuelo que escribió eso. Impresionante. Y esa es cultura de República Dominicana, o sea, en cuanto a la religión. Sí, el campesino dominicano es muy creyente en eso de las oraciones. Sí. Es muy católico. Entonces cree mucho en eso de oraciones, de protegerse contra males, contra enemigos. Sí, en Honduras tenemos ¿cómo es que le llaman? Me voy a equivocar horriblemente yo en todo este episodio, Tapia. Y es el problema de traer a alguien tan intelectual y estudiado como usted. En Honduras, las milagrosas creo que le llaman, que son unos detallitos donde viene algún versículo bíblico y usted los guarda dentro de la billetera y uno los utiliza. Es lo mismo. Oye, la cultura del Caribe nos hermana de una manera que uno se asombra. Sí. Que uno dice, fulano ese es un pata en el suelo, dicen en Venezuela, pero el dominicano dice un pata por el suelo. O sea que por ahí anda la cosa. Sí, al final el dicho es el mismo, ¿no? Sí. La intención detrás del dicho es la misma. Y se ve que uno y otro viene por ahí de un mismo sitio de España. Ok, entonces, mire, vive en Estados Unidos. Lo conocí yo hace poco, tuve la fortuna, ¿no? Pero Jorge Tapia, ¿dónde se cría, dónde vive su infancia y dónde pasa su adolescencia? Mi vida entera fue en mi barrio natal, capitalino de Los Minas, San Lorenzo de Los Minas, un barrio hoy, pero que antiguamente fue un pueblo fundado por esclavos fugitivos en el año 1601, cuando la isla completa era española. 100 años antes de que se establecieran en Haití, lo que hoy es Haití, los primeros franceses, sí. 100 años antes ya mi barrio había sido fundado. Wow. Y yo soy de ahí, de Los Minas, un barrio que tiene características muy propias, que los mineros no dice yo soy de la capital, dice yo soy de Los Minas. De Los Minas. O sea que hay mucho orgullo de haber salido. Mucho arraigo. Y los mineros, donde quiera que va, si encuentra otro de los mineros, ya con ese que él va a andar para arriba y para abajo. La sangre jala la sangre, dicen en Honduras. Dios los cría. Sí. No, muy cierto. Okay. Hace su infancia en las minas. ¿Cómo era la infancia en ese entonces, Jorge, en comparación a infancias que usted logra ver hoy en día? O sea, era una infancia feliz. Los Minas estaban rodeados de fincas y los muchachos volábamos chichiguas. O papalotes, o cometas, en Honduras. Volábamos chichiguas, jugábamos pelota, jugábamos al loco,
que el loco es uno, que ese es el loco y persigue a los otros y cuando le topa ya ese es el loco el que tiene que perseguir a los otros a ver a quién le puede topar. Maroteábamos, fíjate que estoy usando muchos términos dominicanos. Sí, porque me va a tener que dar traducción de todo. Maroteábamos mucho. Marotear es penetrar sin permiso en fincas ajenas y hartarse de todos los frutos que uno encuentra. Sí. Yo todavía logré experimentar esa parte. Sí, los maroteadores normalmente azotábamos en la finca donde había matas de mango, de coco, de guayaba. Y si aparecía un nido con 4 huevos, pues también nos llevábamos los huevos. No perdonaban nada. No. Lo que se come no lo llevábamos. Wow. ¿Qué pasaba si el dueño de la finca los encontraba? Eso sucedía con frecuencia. Nos perseguían, pero no nos dejábamos agarrar. Pero a veces agarraban a uno y le daban una pela de correa y lo llevaban a su casa. Sí, mira que este sinvergüenza estaba robando mango. Y ahí lo agarraba el papá de uno también y le daba otra tanda de correazos. Yo a veces me siento mal por los jóvenes de hoy en día que dentro de toda esta tecnología no van a tener esa oportunidad de esas experiencias. Porque son experiencias que no hay tecnología que las pueda replicar. Muchachos, lo que se están perdiendo estos muchachos de ahora, que ellos no saben lo que es tú ir a un sitio y tumbar mango, tumbar níspero, caimito y comértelo. Ir a buscar cangrejos al río Osama. ¿Ustedes pescaban con varía? No, con cordel o con nasa, que son como unos cajones con un hoyito donde penetra. Le poníamos carne adentro, se metían los camarones y los peces a comer y quedaban atrapados. Sí. Nosotros en Olancho, pueblo de donde es mi familia, ambos de mis padres son olanchanos, con arpón, o sea, y arpones de hechos por ellos mismos, conseguían las varillas, le sacaban punta, con hule, le amarraban al hule a la varilla por cuando la lanzaran no se perdiera y se metían abajo del río a ver qué cazaban. Sí, había una época de bonanza cuando después que terminaba la zafra, los ingenios hacían limpieza. Ajá. Entonces, arriba de los minas, río arriba, en el río Osama, con Z, no como el Osama Bin Laden. El Osama Bin Laden. No, ese no, con Z, una palabra taína, Osama, río profundo, en taíno. Río arriba, había un ingenio, el ingenio San Luis, y la limpieza, cuando limpiaban todos los depósitos, lamentablemente tiraban en el río, depositaban esos químicos, se emborrachaban los peces y había una abundancia de peces, mira, en el río así, que uno iba y lo cogía, pero peces de este tamaño. Bolos, borrachos. Sí, y anguilas, esos que parecen culebras. Sí, conozco la anguila. Pero cuando te digo mucho, es que había muchachos que llenaban un saco de esos peces borrachos y como no podían comérselo, entonces andaban todos los minas. Andrea, ¿quieres pescado? Andrea, a repartir en el pueblo. Luisa, tenga, ¿quieres pescado? Wow. Y ellos cogían pescado y otros decían que sí, que no, pero en fin. Porque tú sabes cómo son los muchachos, que por instinto, cuando ven algo que le pueden sacar provecho, pues van y lo hacen. Eso viene del instinto de supervivencia del ser humano también, ¿no? Porque antes el sentido de comunidad era mucho más vigente de lo que podemos tener hoy en día. Hoy en día hay un poco de esa experiencia, pero en aquel entonces era todo en torno a la comunidad. No, que la casa del vecino era la casa de uno también. O sea, yo llegaba a mi casa y mis papás no estaban ahí, pues yo cruzaba la calle y me iba. Carmen Luisa, ¿qué cocinaron ustedes? Oh, ven, mira, ahí hay plátano, mira, arroz, mira, la carne está aquí. Siempre y yo comía donde el vecino sin ningún, porque también ellos se iban a mi casa a comer. Correcto. Y nos cuidábamos unos con otros, o sea que los muchachos teníamos el ojo del vecino así encima de nosotros todo el tiempo, que no era nada más el papá. Todo el mundo era papá. Y si había que darle 4 correazos a un hijo ajeno, se lo daban, ahora no. Toque un niño ajeno hoy en día. Y ni siquiera el profesor le puede hablar duro a los muchachos ahora. Ya no se puede. Y eso obedece a una política de que están creando una generación delincuencial, una juventud desechable, lamentablemente, en todos los países de América Latina, pero también de Europa y África. Sí. Los jóvenes de ahora, lamentablemente, la mayoría son irrespetuosos y lamentablemente, ojalá yo esté equivocado, pero no quieren educarse. Es complicado. No quieren, ellos se conforman con sus tiqui y jugar PlayStation
y se creen que son los que lo saben todo y no aceptan que la gente que tiene muchos años de vida más que ellos y de experiencia más que ellos, no le digan nada, mira, mejor que si hace esto. No. Ya no aceptamos consejos. No, ellos no aceptan consejos ni sugerencias de nadie. Ellos son los que saben. Aunque a lo que saben es a pura... usted se ha dado el derecho de decirlo, pues que usted ya ha vivido ya varias generaciones y tiene... Sí. Su adolescencia, Jorge Tapia. Feliz, como te dije. Mi niñez fue feliz y mi adolescencia me la pasé leyendo mucho, aventurando mucho, andando todo el país, porque papá era aventurero, papá, sí. Desde que tenía 4 pesos, vámonos para Boca Chica, vámonos para San Pedro de Macorís, vámonos para el Cibao. Y usted conoció su país desde temprana edad. A mí me suben en un helicóptero así con los ojos vendados y me bajan en un parque y yo hago así. Esto es Neiva. Usted ya... Sí, yo conozco mi país. Palma. Sí, qué excelente. Esas son experiencias que, por ejemplo, yo no tuve la fortuna de en realidad conocer Honduras durante mi infancia. Yo conocí bien poco. Yo era de la capital, que fue donde nací, sí. Donde me criaron. Viajábamos bastante al pueblo de Olancho, al departamento de Olancho, a los 2 pueblos de donde eran mis padres. Pero fuera de ahí, yo no tuve esa experiencia de conocer Honduras. Yo empecé a conocer Honduras ya para mi época de universitario, cuando yo ya era más independiente, que yo ya me lograba mover yo. Y gracias a Dios por el medio del deporte, ¿no? Pero, ¿usted cree que hay algún valor que se pueda obtener sobre una persona conocer su país desde temprana edad, conocer su cultura, conocer su gente? ¿Qué valor le suma eso a usted como patriota? Incalculable el valor, porque imagínate tú, aparte del placer que te da a ti ir a playas lejanas, ríos lejanos, pueblos lejanos, comer la comida típica de cada lugar, que es muy diferente. Sí. Que en Samaná y en Barahona, por ejemplo, se cocina con coco. Bastante. Se usa mucho el aceite de coco, pero aceite que ellos lo elaboran, no que lo compran en la botella en el supermercado, no, ellos se preparan el coco, sacan el aceite y con eso cocinan. Sí. Entonces tú ves, por ejemplo, que tú vas a San Juan de la Maguana y ahí comen más chacá y chenchen que arroz. Chacá y chenchen, espérenme, ella me habló en japonés. Sí, chacá es un plato típico de ahí, de San Juan de la Maguana y áreas circundantes, que está en base a caquitos de maíz. De maíz tierno, no del maíz duro, el maíz tierno. Se hace una especie como de moro. ¿Saben lo que es el moro, verdad? Sí. Arroz con frijoles. Correcto. Bueno, pues lo hacen también, pero hay uno que lo hacen solamente de esos caquitos de maíz mezclado con carne. De chivo, de pollo, de puerco, pero una delicia. Y es bien específico de esa zona. Sí, de esa zona. Sí. Entonces tú le hablas a uno de San Pedro de Macorís, de Chacá, y no tiene idea de qué es. Y cuando yo me doy el lujo de saber qué es, pues eso complace a uno. Correcto. Además de que uno es útil a la sociedad, dando información de aquí, que mucha gente no conoce. Por eso yo veo muchos youtubers que en Santo Domingo, en la ciudad colonial, van, que esto aquí, que esta es la primera calle de América, y le pasan por el frente de la casa donde vivió Hernán Cortés, conquistador de México, y no lo saben y no lo dicen. Y la casa donde vivió Ponce de León, conquistador de Puerto Rico, que Velázquez, conquistador de Cuba, que Pizarro, conquistador del Perú. Pasan por la casa de todos ellos y no lo dicen. Y yo, caramba, cuando yo vaya a República Dominicana me voy a dar gusto. Usted sería el guía turista perfecto. Yo voy a crear un canal de aventura y de turismo interno para eso, para dar información. Sí, que es información que se necesita. Aprovecho ahorita que menciona lo del canal, ¿no? Porque ahorita le vamos a dar seguimiento. Jorge Tapia, mi gente, tiene un canal en YouTube, El Caribe, su historia y su cultura. ¿Lo dije correctamente? Correcto. Miren, es una biblioteca, es una enciclopedia de información. Cada video que este señor sube es información pura, información que si uno es caribeño, si uno es latinoamericano, si es que me atrevo a decir, uno que es humano, ser parte de este mundo, hay que aprender del mundo.
O sea, es increíble la información y el contenido que él sube, así que los invito. El Caribe, su historia y su cultura, el canal de YouTube donde van a encontrar muchos videos del señor Jorge Tapia, su amigo Jorge Tapia, que es la introducción que él hace. Y ahora la idea viene de, quiere hacer otro canal, Sí, quiero hacer un canal de aventura, sí, el tipo de andariego. Sí. Así más o menos con esa característica de ir a los pueblos y narrar hechos que sucedieron en esos pueblos y destacar personajes y aspectos culturales que son propios de cada pueblo. Hey, necesito un camarógrafo, usted me tiene que llevar a mí porque si voy de camarógrafo yo conozco y me quedo con todo el conocimiento también. En mi casa hay una cama que siempre está vacía. Ahí está, no se diga más, convencido. Tapia, el camino para ya irse, porque me dijo es maestro, fue maestro por muchos años. Me imagino que fue a la universidad. Sí. ¿Siempre en República Dominicana o fuera del país? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo yo estudié Ciencias Sociales y Pedagogía. Uh-huh. No me gradué porque me llevé de un consejo que me dio un colega profesor. ¿Oh, sí? Resulta que, señores, yo estudié francés en la Alianza Francesa de Santo Domingo. Empecé en el 75. Uh-huh. Soy un viejito. Empecé en el 75 y me gradué en el 1978. Pero cuando yo estudiaba francés, estaba estudiando simultáneamente los últimos cursos del bachillerato. Entonces, como yo hablaba francés, mi profesora Miguelina Lorenzo se le ocurrió la idea de contratarme para que yo diera las clases cuando ella no podía. Entiendo. Era como el maestro sustituto. Yo la sustituía, yo era sustituto. Luego el profesor Simón Orozco, que en paz descanse, que lo asesinaron en el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, porque compró un apartamento en un proyecto que el gobierno estaba construyendo, y cuando terminaron la obra, los apartamentos se lo entregaron a los miembros del partido y no a los profesores y enfermeros para los que fue construido ese proyecto. Ellos protestaban exigiendo porque ellos estaban pagando sus apartamentos, los habían pagado y no se los entregaron. Y porque estaban molestando mucho al gobierno de esa época, en una ocasión en que él iba en un motorcito que él tenía, en un motor, le pasó por encima un vehículo. Un dirigente del Partido Reformista. Y obviamente fue a propósito, ¿no? O por lo menos porque en un acto de entrega de llaves a nuevos adquirientes, ellos le montaron un piquete para impedirlo. Wow. Los profesores y los enfermeros, y como él era de los dirigentes, un famoso vicepresidente de la República Dominicana le dijo, cuando eso no era vicepresidente, tú estás molestando demasiado, a ti te voy a quitar yo del medio. Y una semana después lo mató un vehículo. Sucedió. Mi profesor Simón Orozco, que en paz descanse, un líder en las labores del magisterio de la República Dominicana, en un momento en que yo estoy ahogado porque tengo exámenes en la universidad y tenía que corregir, mira, un mogollón así de exámenes en el liceo de un muchacho de historia y otro paquete de francés, de francés, sí. Porque yo impartía clases de francés y de historia patria. Okay. Y él dice, pero tú te estás volviendo loco. Pero tú quieres ser profesor, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Ya tú eres profesor. Para los estudios en la universidad y dedícate a esto, este es tu oficio. Ya tú eres profesor de historia y de francés. Enfócate. Yeah. Yo le hice caso. Y no me gradué. O sea, pero me llevé ese mal consejo de mi profesor, que fue realista, porque no es que él fue realista. Correcto. Ya yo era profesor, ya yo vivía de ese oficio. Sí, porque al final del día, o sea, el título universitario, al final del día es un cartón. O sea, lo que cuenta es el conocimiento, la experiencia y la vocación que uno pueda tener, ¿no? Lastimosamente, pues la sociedad a uno lo obliga que el título es el que manda, el cartoncito es el que manda. Pero de que él tenía razón, él tenía razón. Y tenía diploma Aristóteles y Platón y Homero.
Exactamente. No tenían esos diploma. filósofos no tenían diploma, sin embargo eran filósofos. Correcto. E historiadores. Porque, o sea, tenían el estudio encima, tenían el conocimiento encima, la vocación. Y la disciplina. La disciplina, correcto. ¿Qué más necesita usted para ser un profesional en el área, no? Entonces ahí interrumpí mi carrera universitaria y me dediqué a laborar ya oficialmente en el Liceo Fabio Mota de Los Minas, pero todavía no había sido nombrado por el gobierno. O sea, yo estaba, el sindicato, la cooperativa de maestros, me pagaba 45 pesos mensualmente. Un préstamo me hacían para que cuando me nombraran, entonces ellos hacerme un descuento y cobrar. Entiendo. Y así duré yo 4 años como profesor fuera de nómina, de la nómina oficial, hasta que me cansé, porque ya tenía el gobierno una deuda conmigo que me debía unos buenos miles de pesos. Y yo decía, bueno, que me paguen después y con eso me compro un carro. Y ya yo tenía planes. Y cuando llegó al gobierno, en el 1978, el presidente Antonio Guzmán Fernández, después de mucha huelga que se le hizo, se decidió a pagarle a los maestros. Pero le pagó a una asociación de maestros que se creó al vapor, paralela a la asociación de maestros, que eran profesores oficialistas, o sea, del partido de él, y les pagó a eso. Y dijo, ya la deuda de los maestros ha sido saldada, no se le debe a ninguno, y a mí que no me dieron un centavo, cogí el borrador y la tiza y lo tiré. Ahí me dediqué a trabajar artes gráficas, haciendo enmascarillado, separación de colores, quemando las planchas en una impresora grande de República Dominicana, Alfa y Omega. Ahí elaborábamos libros, panfletos, afiches, volantes de los evangélicos, periódicos, revistas, bueno, todo tipo de publicaciones. Y trabajé durante un tiempo ahí. Luego pasé ya como encargado de almacén a una compañía constructora de obras de infraestructura, Agroman, una empresa española que construyó como 8 represas hidroeléctricas en República Dominicana, canales de riego, carreteras, aeropuertos, un aeropuerto. Y ahí me ocupé hasta que me llegó el momento en que me concedieron la residencia en los Estados Unidos, que mamá me pidió, y vine para acá en el 95. O sea que desde el 95 usted ya hace el movimiento acá. ¿Se ha quedado aquí desde ese entonces? ¿O? Sí, siempre he vivido aquí en Lawrence. Y nada, aquí llegué. Pero tú sabes que el que es maestro de esa vocación la lleva por dentro. Correcto. Esa chispita siempre está ahí, ese deseo como de enseñar, de compartir los conocimientos. Porque es que si, imagínate tú, si el humano no le enseña al otro lo que él sabe, todavía estuviéramos viviendo en cuevas. Exactamente. Cazando con piedras todavía. Sí, yo me llevo a algo que yo lo tengo como norma de vida, Cristian, que papá me decía que, Jorge, me dijo una vez, yo tenía como 17 años, donde tú llegues y tú no sirves para nada, vete de ahí. Sí. Entonces, pues yo me he dedicado aquí a dictar charlas, siempre me invitan con frecuencia a asociaciones, y a mí me conoce en la intelectualidad de aquí de New England, me conocen en los programas de radio, he participado mucho en programas de radio, el podcast con Percio Acevedo, con Carmen Chala también participo, que ella me invita a veces a exponer acerca de algunos temas. Es que yo, un personaje completo el que me traje hoy. No soy la gran cosa. No me tientes mi vanidad. No me tientes mi vanidad. No, pero es que al final del día, mire, el brindarle un espacio a voces como la suya, que tienen tanto que compartir, es importante. Por muy pequeño a muy grande que sea el canal, la radio, el espacio, la charla, si hay 5 o si hay 1000 personas, son historias que, como usted dice, o sea, el que tiene el conocimiento tiene la obligación de compartirlo, tiene la obligación de expandirlo a más personas. Sí, es un compromiso moral que uno tiene con la humanidad, porque todo lo que tú haces a favor de un hombre, y lo digo hombre como género, correcto, un hombre, una mujer, para que las mujeres no me entren a carterazos, eso es algo que tú le estás haciendo a favor de la humanidad. Entonces yo, como ya dije, he impartido cientos de charlas y redacto muchos temas que los publico, lo publicaba antes en Facebook, pero ahora me dedico más a mi canal y a otros canales amigos. Sí.
a colaborar y en eso me ocupo. Y nunca perdió la noción de decir, nada, hoy no, ya no quiero esto, ya. No, para nada, porque aquí yo estoy haciendo lo que me gusta. Exactamente. Aquí mismo ahora yo estoy sentado contigo y yo me siento muy contento de estar hablando, no de mí, porque yo no soy la gran cosa, no me lo creo. Pero nada, es bueno uno compartir sus experiencias y las cosas buenas que uno puede ofrecer a los demás. Y lo difícil que es, ¿no? El uno encontrar, porque para mí esto es lo que a usted lo apasiona. Sí. Para mí la enseñanza, la historia, la cultura y el compartirlo con la gente, sí, es lo que a usted lo apasiona. Y lo difícil que es para el ser humano tener esa fortuna. O sea, por la mayoría andamos por el mundo haciendo cosas que es lo que tenemos que hacer para dar un sustento, pero difícilmente encontramos un espacio para hacer eso que de verdad queremos hacer, nos genere o no nos genere dinero, ¿no? Exacto, ¿no? Y uno nunca está pensando en lo mercurial, sino uno hace lo que le gusta, uno cree en la necesidad de exponer, sí, experiencias. Y mira, ahora que estamos hablando de temas de historia, la importancia que yo le veo a la historia es que ayuda a las personas a saber de dónde vienen. Porque el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Que es lo que dicen los árabes, que los pueblos deben verse en el espejo de la historia. Sí. Para aquellas cosas que una vez hicieron bien, hacerla mejor ahora. Y aquellos errores cometidos, corregirlos y no repetirlos. ¿Usted cree que las escuelas están haciendo un buen trabajo inculcando ese tipo de pensamiento a las nuevas generaciones o se ha ido perdiendo el amor por la historia hoy en día? Absolutamente no. Absolutamente no. Los dominicanos somos muy patriotas y eso no lo digo por patrioterismo, no, pero el dominicano es muy patriota, es muy amante de sus raíces. Sí. Y entonces eso hay que quitárselo, porque si tú no conoces lo tuyo, tú no peleas por lo tuyo. Y eso nos lo están quitando y nos están dando una historia, pero una historia que caramba, que es irritante. ¿En qué sentido? A los niños dominicanos de primaria los están poniendo a colorear el escudo de Haití. ¿Por qué no lo ponen a colorear el escudo de la República Dominicana? Porque nos están inculcando, así con inyección, nos están metiendo la haitianización. Y esto es otro tema. Pero hay muchos países, los países poderosos, ricos, no quieren la inmigración haitiana. No la quieren porque el haitiano es muy desorganizado, es muy desobediente de las leyes. Donde llega, lo que hace es oponerse a todo lo que es el orden. Lo vandaliza todo, lamentablemente, pero ahí está la realidad. Dijeron, vengan en Colombia, en Chile, vengan. Porque se apiadaron de ellos, vieron la terrible situación que están viviendo y se llevaron muchos para Chile, Colombia, Perú, Brasil. Pero al año tuvieron que empezar a sacarlos porque son muy agresivos. Donde llegan, se empoderan y agreden a los locales, quieren imponer su costumbre y su música, su bulla. En los parques lo convierten en un desorden que las familias locales no pueden ir a sentarse con sus hijos un rato. Y lamentablemente, esos países ricos de Europa, Canadá y Estados Unidos, que no quieren a los haitianos en sus territorios, pues obligan a los políticos arrodillados de la República Dominicana a que acepten a todo el haitiano que cruce el río y se meta en el territorio dominicano de manera ilegal. Y están queriendo que le den ciudadanía. O no ciudadanía, nacionalidad. Más que ciudadanía, nacionalidad. Eso es lo que los haitianos piden. Siendo hijos de haitianos y haitianas, habiendo nacido en Haití, exigen que le den nacionalidad dominicana. Y uno dice, ok, pero es que el proceso de la nacionalidad, de adoptar extranjeros y nacionalizarlos, requiere que ese extranjero venga con un documento. Ellos no tienen documento porque en Haití no se le entregan documentos a los nacidos. Sí. Un 28% de la población haitiana, un 28% tiene documentos.
Tiene. Un 28%. O sea que el Los otro demás, 72 y pico, nada. Acta de nacimiento, fe de bautismo, cédula, nada. Un 28% solamente tiene documentos. Ahora, ¿qué tanto piensa usted que esa cultura, por decirlo de esa manera, no le quiero decir cultura, ¿qué tanto cree usted que sea la falta de educación del pueblo de Haití, que ellos salen del país con ese desespero y no conocen otra, y terminan no asentándose bien en estos países vecinos? O sea, Imagínate que nosotros somos inmigrantes, no podemos ser anti-inmigrantes, ¿verdad que no? correcto. O sea que esta posición, esto que nosotros estamos poniendo, no es xenofobia, no es anti-haitianismo. Es la realidad de que desde que triunfaron la revolución haitiana, que empezó en el 1791 y culminó exitosamente el 1 de enero del año 1804, 40 años antes de la independencia dominicana, ellos se independizaron de los franceses, de los esclavistas franceses, pero no eran haitianos, eran africanos, porque no había natalidad para esa época. Al esclavo africano, el francés lo reventaba durante 8 o 9 años hasta que se moría, pero no les permitía matrimonio ni nada de eso. O sea que los fundadores de la República de Haití eran africanos. Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Jean-Pierre Wauquiez, Faustin Soulouque, todos eran nacidos en el África. Y los que peleaban machete en mano, bajo sus órdenes, eran africanos, no eran haitianos. O sea que Haití nació, se implantó como un país independiente, pero con diferentes grupos tribales que se mataban entre ellos. Sí. Y mira si es tal que en el 1804 triunfa la revolución haitiana, pero en el 1806 matan los aliados del libertador de Haití, de Dessalines, Henri Christophe y Alexandre Pétion asesinaron al líder, porque ellos nunca hubo unidad en Haití y hoy no la hay. Ellos desde ese entonces miran demasiado los colores. Ellos mataron, por ejemplo, los Petit Blancs, eran haitianos blancos, descendientes de los franceses, que durante más de 100 años habían estado reproduciéndose en Haití, que eran anteriores a los negros de Haití. Correcto. Y esos Petit Blancs, que eran pobres, apoyaban a los esclavos en la lucha por la liberación. Pues cuando empezó la guerra de independencia, ellos mataban a los franceses, ¿verdad? Pero desde que triunfaron se hizo una campaña de exterminio contra todo el que era blanco. Y esos blancos, haitianos blancos que los apoyaron a los esclavos, ellos los descuartizaron a machetazos. También. No se salvaron ni siquiera a los bebés en sus cunas. En la cuna mataban a machetazos a los bebés porque eran blancos. Hoy tienen el descaro de acusar de ser racistas a los dominicanos. Ellos que tanto miran los colores, que mira la canciller Michelle Dupuy, que estaba haciendo un trabajo excelente a favor de Haití, en contra de los dominicanos, pero era blanca, o es blanca, y ellos no veían a una haitiana blanca que estaba defendiéndolo, sino a una canciller blanca que había que quitarla de ahí, y la quitaron. ¿Qué tanto se repite este mismo tema en el resto de los países? Obviamente en Latinoamérica han habido países que han evolucionado más que otros, ¿no? Sí. En el sentido de ir dejando el tema del color de piel atrás, hasta cierto punto, porque, por ejemplo, con todo el problema que se da en Venezuela, que el venezolano empieza a emigrar, especialmente a Colombia y todo, en Colombia, a pesar de que hay mucha gente que los apoya, siempre hay gente en contra de todo esto. Lo mismo sucede con Estados Unidos. Cuando viene mucha gente de nuestros países y se quiere mudar aquí, hay mucha gente en contra de todo eso. Lo mismo pasa con el centroamericano que intenta entrar a México. Se da lo mismo. Y estamos hablando de que ahí el color de piel es el mismo. Estamos igual de quemaditos. ¿De dónde? Porque es cierto, o sea, tal vez en Haití esté tan más pronunciado ante sus ojos porque usted siendo dominicano lo tiene directamente, pero
yo podría abogar lo mismo del centroamericano que intenta ingresar a México, el mexicano que intenta ingresar a Estados Unidos, el venezolano intentando entrar a Colombia. O sea, esa ideología en realidad no ha cambiado mucho en Latinoamérica. Y es que es natural que cuando hay una inmigración, los locales apoyan al inmigrante. Pero cuando esa inmigración ya es descomunal, entonces ahí se sienten acorralados. Porque hay inmigrantes que cuando se convierten en mayoría imponen cosas, amenazan, asesinan gente, roban. Porque llegan sin un peso en los bolsillos. Llegan con la necesidad encima, ¿no? Y muchos piden, pero otros no piden, otros quitan. Sí. Respecto a los dominicanos, somos muy mezclados. Somos la primera nación mezclada de América. En el año 1492 llegó Colón, ¿verdad? A bordo de 3 carabelas y le puso el nombre de Isla Hispaniola o Isla Española a la isla nuestra. Pero los cronistas, los primeros cronistas, que eran todos sacerdotes, que hasta la misa la oficiaban en idioma latín, escribían Hispaniola en latín, con H. Y por eso se normalizó el uso de Isla Hispaniola y por eso nuestra isla es Isla Hispaniola a partir del año 1493, cuando Cristóbal Colón regresó, no a bordo de 3 carabelas, sino de 17 carabelas, con más de 1.500 personas a bordo, 15 caballos, 15 reses, chivos, cerdos, e introdujo por primera vez en América esos animales domésticos y llevó también plátano, caña de azúcar, en fin, muchos productos que fueron introducidos a nuestra isla. Y comenzaron entonces los españoles ya como locales, porque se establecieron, fundaron pueblos, a casarse con las indígenas. Y de ahí nace el primer mestizo de América, que se llamaba este apellido, ya diré el nombre, se me está borrando el nombre, pero es hijo de la viuda Osema, viuda del cacique Cayacoa, que murió en combate luchando contra los españoles, y Juan de Dios mío. Bueno, ya diré el nombre. El nativo dominicano, sí, ese español era taíno también. Era taíno. Sí. Había 3 etnias indígenas en la isla. O sea, cuando a la llegada de los españoles estaban los taínos, que eran la mayoría, pero en toda la costa norte, lo que hoy es Montecristi, Samaná, Puerto Plata, ahí estaban los ciguayos. Se diferenciaban de los taínos porque usaban el pelo largo, amarrado aquí una cola de caballo, el pelo largo, mientras que el taíno se cortaba, como el corte de los indígenas de Venezuela, Colombia y Brasil, del Amazonas. Que ese corte más redondito aquí. Ajá, sí. Así se cortaban los taínos, pero el ciguayo tenía el pelo largo. Y también estaban los macoriges. Se escribía con X, macorí, porque no se usaba mucho la J en esa época. Por eso México, Jimena, Jiménez, todo con Javier X. Con X. De ahí viene eso. Y se comenzaron a casarse con las taínas y a tener hijos. Luego viene en el año 1502 la primera, el primer cargamento de esclavos africanos que llega a América, llegó a la ciudad de Santo Domingo para construir esa gran ciudad de Santo Domingo, porque los taínos eran muy débiles, no había cantidad suficiente de esclavos taínos y por eso los sustituyeron por esclavos africanos. Comenzaron entonces los españoles, que esos no miran colores, comenzaron a casarse con las negras, a tener hijos con las negras. Y de ahí nacen también mestizos. Fíjense que hay mucha gente que se confunde y es bueno que estamos hablando de eso. Que el hijo de un blanco y una indígena americana es un mestizo. Sí. Y ustedes lo ven. En el país de ese señor que está acá, Guatemala, México, Colombia, esos son mestizos. Sí. Pero en el Caribe, en las islas del Caribe, el cruce mayoritario fue de negros con blancos y somos los mulatos, estos negros de piel clara. Y ahí está la diferencia entre un mestizo, miren aquí la diferencia entre un mestizo y un mulato.
Sí, es que cierto. lamentablemente a nosotros nos dicen mestizos. Digo, no, porque nosotros no somos mestizos. Los mestizos están en Centroamérica, lo del pelo lacio, negro. Nosotros tenemos el pelo duro y la nariz de negro, la oreja de negro y cabeza de negro. Ay, es cierto, y son dos mundos totalmente diferentes. Y no digo que uno sea mejor que otro, ni que uno sea más bonito que el otro. No, lo que digo es que somos diferentes en cuanto a lo físico. En cuanto al físico somos diferentes. Es importante saberlo, o sea, porque sí hay diferencia entre un mestizo y un mulato, o sea. Sí. Porque a veces utilizamos las palabras sin saber exactamente cómo usarlas en realidad. Adecuadamente. Exactamente. Y del hijo de un mestizo y un mulato, ¿cuál es el resultado? Digo, de un indígena, mejor dicho, de un indígena americano y de un negro. Sambo. Oh, ellos son los zambos. El negro es ese que tiene características de indígena, pero tiene pelo duro. Esos son los zambos. Esos están mayoritariamente en Colombia, Venezuela y Brasil. En Honduras tenemos bastante población zambo. Sí. Ajá. Y en Brasil, por ejemplo, que hubo tanto cruce de esclavos negros con indígenas, hay tantos zambos que no es por casualidad que la música de Brasil se llama samba. Samba. Oh, wow. Toma. Imagínense. Toma. Wow, tiene tanta lógica ahora que lo dice. Tanta lógica. Retomando un punto que dijo usted hace poco de que el europeo, en realidad, el europeo no miraba color. Tenemos esa mala percepción. Perdón. El español. Porque el inglés y el francés no. Bueno, pero en el sentido de que, porque si nos remontamos bien atrás del continente europeo, el continente europeo lo que miraba era quién perdió la guerra. Sí. Porque los primeros que empezaban a esclavizar eran a los que perdieron la guerra. Sí. Mismos colores, igual de rubios y ojos, los mismos ojos todos, pero o sea, los vikingos eran mundialmente conocidos por voy a este pueblo, les mato todo, les quito los recursos y a los sobrevivientes son mis esclavos. Y hoy hay esclavos, muchos. Sí. En Europa hoy hay esclavitud. Yeah. No quieran ustedes imaginarse la grandísima cantidad de jóvenes a las que las contratan para laborar cuidando viejitos en esos países de Europa, y cuando llegan lo primero que hacen es que les quitan el pasaporte, las montan en un carro y las obligan a ejercer la prostitución en Turquía, en Grecia, en Rusia, esas son las redes en más, Serbia. Sí. Hay unas mafias que esclavizan jóvenes de América Latina y de otros países de Europa. El dato no dice, ¿no? De que hoy en día existen más esclavos hoy de lo que existieron en cualquier época atrás. Sí, cierto. O sea, es impresionante. O sea, las mineras estas en Brasil esclavizan. No, en África. En los proyectos bananeros. Estoy hablando de Brasil para estar aquí más cerca de nosotros. Sí. Esclavizan a los indígenas, los capturan y los obligan a trabajar como esclavos. Claro, lugares muy remotos. No estamos hablando de Sao Paulo ni de Brasilia. Pero en lugares muy remotos hay esclavitud. Sí. Y en África ni hablar. Porque el africano siempre fue enemigo del que vive, de la otra etnia que tiene al lado. No, todo este material que se utiliza para hacer las baterías recargables, todo este material, se me olvidó el nombre del litio. Del material, ajá. Litio. Que todas estas minas donde se recolecta eso, o sea, ahí mueren por docenas. Y en el oro del Congo y los diamantes. Tú sabes la esclavitud que hay ahí. Bueno, ahí está Diamantes Ensangrentados. Qué buena la película esa. Sí. Que es una realidad. Ya. Eso sucede hoy en el África. En el África se vive de una manera terrible en muchos lugares. ¿Usted ve alguna mejoría en ese tema? Por ejemplo, retomándonos a lo que hablamos anteriormente, ¿no? De que cada vez que un pueblo vecino está buscando salir porque en su país la está pasando muy mal y se le recibe con ese desprecio en el nuevo país, no en su mayoría, porque también sería injusto decir lo que se le recibe con desprecio. Sí. Lo que pasa es que, o sea, lo que usted mencionó anteriormente, a veces el que llega pidiendo ayuda llega en una situación de necesidad tan grande que termina haciendo actos criminales, terminan ensuciando hasta cierta manera el lugar con su bulla, con su desorden,
Pero eso es bien de latino, o sea, va a sonar bien feo decirlo, pero No, esa es la queja más grande que hay de los latinos en Estados Unidos. Y que hay muchos que estamos estigmatizados. Yeah. Por ejemplo, el salvadoreño, el hondureño, el venezolano, el colombiano. Les tienen una falsa imagen, una imagen muy fea en otros países de personas laboriosas, serias, comprometidas con su familia, con su sociedad, que los miran y lo que ven es a un delincuente. Yeah. Por culpa de los benditos mareros. Correcto. Por culpa de los mareros, ya para el americano blanco, todo el que es de El Salvador es marero. Yeah. Cosa muy falsa. Correcto. ¿Dónde está la gran mayoría que lo que vienen es a trabajar y a velar por sus familias? Y ese tren de Aragua de Venezuela tiene desacreditados a todos los venezolanos, que lamentablemente en Perú no los quieren, en Chile no los quieren, en otros países no los quieren, porque llegan atropellando. Sí. Pero no son todos los que atropellan, son los delincuentes. Correcto. Entonces uno tiene que tener un ojo, mirar con lupa para saber quién es serio y quién no. Ya, y a eso es lo que voy yo, de que lastimosamente lo malo siempre hace más bulla. Lo malo es lo que más resalta, ¿no? Sí. Y ese pequeño grupo que definitivamente no están haciendo las cosas bien, porque se tiene que decir, hay un grupo de cada lugar donde no hacen las cosas bien. Terminan dándole una muy mala reputación a los que sí lo están intentando de la manera correcta. En Dominicana nosotros tenemos la gran dicha de que, por ejemplo, la inmigración venezolana nos llegó lo mejor de Venezuela. Sí. La inmigración venezolana que hay en la República Dominicana y colombiana también no dan motivo de queja, son laboriosos, son serios, son obedientes, se integran a la sociedad de manera pacífica. Sí. Muy diferente a otros países donde llegan puros delincuentes en gran cantidad. No digo todos son delincuentes, digo gran cantidad de delincuentes, pero no todos. Pero a República Dominicana llegan personas laboriosas desde Venezuela. Sí. Y por eso nosotros queremos muchísimo a los venezolanos, al peruano, que hay muchos peruanos, y de Centroamérica, hay muchos centroamericanos, que antes en República Dominicana, extranjeros, andando en la calle, españoles, norteamericanos, haitianos, que siempre ha habido muchos, y árabes, y chinos. ¿Árabes? Oh, sí. Oh, wow. Sí, en República Dominicana siempre hubo hay una gran comunidad de sirios, libaneses y palestinos, que a partir del año 1916 llegaron al país. Sí. Hay bastante chino en República Dominicana, porque en Honduras, es que el chino está en todo lado. En Honduras, que si hay chino por cada puesto de baleada que usted encuentra, se encuentra 2 restaurantes chinos. Sí, hay muchos chinos en República Dominicana. Están. En Santo Domingo, en la capital, hay muchos chinos. De hecho, hay un barrio chino. Hay un barrio chino, un sitio donde todo el comercio es prácticamente chino. Wow. Un área... O sea que ustedes tienen su propio Chinatown. Sí, el barrio chino, el Chinatown, sí. Es lo que estoy diciendo. Hay uno. Wow. Porque esa gente de verdad, yo creo que esa es la comunidad que más está regada a nivel mundial. Porque su gobierno los ayuda. O sea, los chinos tienen la ventaja de que si ellos quieren freír arepa, el gobierno dice, ¿qué tú quieres hacer? Yo quiero poner un negocio para vender arepa. Pues el gobierno te da adiestramiento, te pone dinero en la mano para que busques un local y luego tú le pagas al gobierno el préstamo que te hizo y la facilidad que te dio. En la India también ayudan mucho a los estudiantes, le patrocinan a los estudiantes que demuestran ser buenos e inteligentes. Sí. Los tienen estudiando en las mejores universidades de aquí. Tú vas a MIT y la mayoría no se sabe si son chinos o si son hindúes. Y en Harvard hay tanto hindúes como chinos, patrocinados por su gobierno. En la mayoría de hospitales el doctor o es hindú o es chino. O sea, sí, sí. Siempre son 2 razas que se mantienen en puestos universitarios o puestos profesionales de alto rango. Sí, en República Dominicana nosotros los aceptamos y los recibimos con cariño. El problema que tenemos con los haitianos, volviendo al tema haitiano, es que ellos no tienen mentalidad de inmigrantes, sino de invasores. Ellos dicen, están convencidos de que la República Dominicana es un territorio que le pertenece a Haití y que fue robado por los dominicanos. Ok, espérame ahí, porque ahí estas 2 islas están juntas, ¿va? Es una isla. Es una sola isla que simplemente se dividió. 1/3 es Haití. Ya. A partir del año
1698, el Tratado de Ryswick, España les regaló a Francia ese lado. Y el lado español, ¿verdad? Se quedó que es hoy el lado dominicano. Entonces, 1798, estamos hablando de que desde 1493 ya están naciendo hijos de españoles, de indígenas y de africanos. Que es el dominicano de hoy. Y que esos criollos comenzaron a crear arraigo porque la isla hispaniola, la colonia española de Santo Domingo, fue abandonada por los españoles. Cuando descubrieron, a partir de 1585, comenzaron a descubrir mucho oro y plata en México, mucho oro en Guatemala, mucho oro en Perú y en Colombia y esmeralda. Ellos le empiezan a poner el foco de atención a esta zona. ¿Qué caña ni caña? Sí. Se fueron a buscar oro. Correcto. Porque la caña, dijeron, bueno, produzcamos la caña que necesitamos en Cuba. Cuba sea la que nos provea de azúcar. Y los demás váyanse a buscar oro para el otro lado. Y nos abandonaron. Y entonces ese abandono, que hubo un periodo de 1585 a 1605, 20 años, en que no llegó a la isla, a la colonia de Santo Domingo, un solo barco a suplir la colonia. Ni a comprar ni a vender. Entonces, aparte de que no nos suplían, que nos tenían abandonados, nos prohibían establecer comercio con los barcos mercantes de Francia, de Inglaterra, de Holanda. O sea, que merodeaban por ahí. No les vamos a servir, pero ustedes tampoco les sirvan a nadie. Sí, y tenían prohibido. Entonces los criollos, ese abandono lo fue como identificando como de la isla. Ya estaban creando arraigo. Y es a partir de ese año 1605 y 1606 cuando ya ellos se identifican como dominicanos. Por aquello de la isla de Santo Domingo. Isla española, pero también se llama Isla de Santo Domingo. Sí. Porque desde el año 1496, cuando el hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón, fundó la ciudad de la villa de la Nueva Isabela, que inmediatamente pasó a llamarse Santo Domingo de Guzmán, ya ciudad, se le cambió el nombre a la isla y le pusieron Isla Española de Santo Domingo. Por la capital, Santo Domingo. Entonces, por lo de Santo Domingo ya se empezaron a identificar como dominicanos. Éramos ciudadanos españoles. Digo éramos como ciudadanos. Como dominicanos éramos ciudadanos españoles, pero para diferenciarnos del ciudadano español que venía de España, que no había nacido en la isla, pues nosotros éramos dominicanos y ellos eran españoles. Wow. Y cuando llegan a Haití en el 1698, los primeros esclavos africanos, ya nosotros teníamos un siglo llamándonos dominicanos. O sea que se cae de su propio pie esa creencia que tienen los haitianos de que ellos llegaron primero que nosotros a la isla. ¿Cómo que llegaron? Pero no fueron los franceses que llegaron, haitianos. No fueron los franceses que llegaron primero a la isla española. Fueron los españoles, los ancestros míos. Entonces los dominicanos somos primero que los haitianos. Entonces, ahora, ¿cuál revolución? Cristian, la confusión está en que los haitianos lograron su independencia primero, 40 años antes que nosotros. Sí. O sea que cuando ellos se independizaron, ya nosotros éramos dominicanos, aunque seguíamos perteneciendo en un momento a Francia, luego a España, luego nos independizamos de España e inmediatamente nos independizamos de España en el año 1821. 2 meses después vino la invasión haitiana y hizo fracasar ese intento independentista, que por eso se llama la independencia efímera, porque duró 2 meses y 1 semana. Esa independencia que se llamó el Haití español. O sea que, espérame, para irlo pegando, Haití se independiza. 1804. El lado de la española sigue bajo el mando de España. No, porque en el 1795, los españoles, como ya no les interesaba eso, se los regalaron a Francia. Y empezó la era de Francia. Entonces Francia era el nuevo dueño de lo que hoy en día es República Dominicana. Sí, la era de Haití Francia ya está independizado. Sí. Y los dominicanos le hicieron la guerra a esos franceses y los derrotaron en el año 1808. O sea que 4 años después de cuando los haitianos vencieron a los franceses,
Los dominicanos también vencimos a los franceses 4 años después, pero no eran patriotas los que pelearon contra los franceses. Eran dominicanos que aspiraban a volver a ser españoles. Volver a pertenecer a la España que no nos quería. O sea que no buscaban en sí la independencia, solo buscaban cambio de dueño. Porque no querían a los franceses. ¿Por qué? Porque Francia siempre fue la enemiga natural de España. Y ese abolengo español estaba todavía en los genes de los dominicanos. Y ellos odiaban a Francia porque era la enemiga de España. Entiendo. Y le hicieron la guerra por motus propios, sin apoyo de España. Derrotaron en el 1808 a los franceses, los sacaron de la isla y llamaron a los españoles a que enviaran soldados y autoridades. Y España no le hacía caso. Y 4 años después, en el año 1812, es que España, después de tantas cartas, se decide, la reina Isabel II, a enviar a un secretario que ejercía en Puerto Rico, en la colonia de Puerto Rico, un secretario, Carlos Urrutia, y lo nombra gobernador de la isla, de la colonia española de Santo Domingo. Pero no le pagaba un salario, no le pagaba ni a él, ni a los funcionarios, ni a los soldados. Y mira, si somos folclóricos los dominicanos, que ese gobernador, Carlos Urrutia, no le quedó más remedio que donde hoy está el barrio Villa Duarte, en el lado derecho de la desembocadura del río Sama, al otro lado de la ciudad de Santo Domingo, en el lado oriental. Ahí creó un gran conuco, una hacienda donde producía mucho plátano, yuca, batata, maíz, habichuela. Y también criaba animales, tenía crianza de puercos, chivos, reses. Y con lo que se producía en ese predio era que se le sacaba el salario para el gobernador, para los soldados. O sea que él mismo tuvo que ingeniarse cómo generar dinero para sostener a los soldados y al gobernador que tenían en ese entonces. Los dominicanos. Ahora, ¿cómo se amarra Haití al conflicto? Espérate. Y los dominicanos, que siempre hemos sido despiadados con nuestros gobernantes, a ese flamante gobernador sin sueldo, Carlos Urrutia, lo bautizaron con el nombre de Carlos Conuco. Por eso a Trujillo le decían Chapita, a Balaguer le decían un muñequito de papel, a Bambó porque tenía el pelo blanco le decían el ovejo. Todos tenían apodo. Sí, o sea que todos tenían apodo despectivo. Todos tenían apodo. Repito, ¿cómo se vuelve a amarrar Haití al conflicto? Porque usted me dijo de que hubo un momento en el que Haití como que... nos invadió. Intentó adueñarse No, se adueñó. Oh, lo hizo. O sea que estuvieron bajo el mando de Haití por un tiempo. Porque tan pronto el licenciado José Núñez de Cáceres se independizó de España, porque, ¿verdad? Se pone fin a la era de Francia, los criollos llaman a España, en el 1812 llega el primer gobernador español, pero en el 1821 se independizan los dominicanos de esos españoles. Y ya como nación libre, en el 21, 1 de diciembre de 1821, pero 9 de febrero, 2 meses después, 9 de febrero de 1822, 2 meses después, 2 meses y una semana, entró el general, que era presidente, el general haitiano Jean-Pierre Boyer, al frente de 30,000 soldados haitianos. Exilaron al presidente Núñez de Cáceres, se impusieron y nos gobernaron desde 1822 a 1844. Oh, wow, o sea que estuvieron un buen tiempito. Cerraron la Universidad de Santo Domingo. Sí. Expulsaron a muchísimos, declararon prácticamente proscrita la religión católica. El catolicismo fue expulsado de nuestro país porque eran españoles. La mayoría de los sacerdotes, y tú sabes que ellos ven mucho los colores. Estamos hablando de colores, ¿verdad? Sí. Ellos ven mucho los colores. Siempre ha sido así. Pues se impusieron hasta que el 27 de febrero de 1844 un grupo de muchachos, de niños dominicanos, lograron independizar la República Dominicana. Wow. Del dominio de Haití, no de España. Sí. Luchamos contra Haití en el 1844 y vencimos. Hubo cientos de combates donde los dominicanos no perdieron un solo combate contra los haitianos. Pero entre tantos combates hubo
14 grandes batallas, renombradas grandes batallas, donde había 10.000 soldados de un lado y 8.000 del otro peleando. Y las 14 batallas, el pueblo dominicano salió vencedor. Por eso el himno nacional dominicano, en estrofa dice, habla de nuestro invicto y glorioso pendón, o sea, nuestra invicta y gloriosa bandera. ¡Wow! Y hubo un presidente traicionero, Pedro Santana, que después que los dominicanos se mantuvieron durante casi 12 años, desde el año 1844 hasta 1855, rechazando todas las invasiones haitianas, que fueron 14 invasiones, y lo hacíamos volver otra vez para su lado. Durante casi 12 años, vino un presidente y de manera inconsulta, sin hablar con nadie, en secreto, negoció con la reina Isabel II de España y anexó la República Dominicana a España nuevamente. Hizo, en el año 1861, hizo desaparecer la República Dominicana y convirtió nuestro país en una provincia española de ultramar. ¡Wow! ¿Cómo se vuelven a salir de España nuevamente? Los dominicanos se calaron eso. Primero porque fue una puñalada en la espalda. Correcto. O sea, ¿para qué tanta guerra? Si no contaba con... El argumento fue que necesitábamos del apoyo de una potencia extranjera para frenar a los haitianos. Pero nosotros los habíamos estado frenando durante 12 años sin ayuda de nadie. O sea que no necesitábamos España para mantener al otro lado de la raya a Haití. Pues 2 años después, el 16 de agosto de 1863, los dominicanos se alzaron contra España y en una guerra que duró 2 años, en el 1865, expulsaron a los españoles. La reina de España decidió que se retiraran las autoridades y tropas españolas, que regresaran a su país. O sea que nosotros hemos tenido... República Dominicana es uno de los países de América que más ha tenido que pelear por su independencia. Sí, es que 3, 4 veces lo tuvieron que hacer. 3 o 4 veces. Contra Haití solamente fueron 14 invasiones contra Haití. Imagínense. Peleamos contra los españoles, contra los franceses, contra los norteamericanos 2 veces. Sí. Porque los norteamericanos nos invadieron en el año 1916. Oh, wow. Y en el 24 lo obligamos que se fueran. Claro, dejaron a Trujillo. Se fueron, pero nos dejaron a Trujillo ahí, a ese genocida. Sí. Y en el 1965 nos invadieron nuevamente, cuando derrocaron al gobierno más honesto y democrático que conoce la historia de la República Dominicana. Al único que no les convenía, por eso. El profesor Juan Bosch, un presidente honesto, reconocido por sus enemigos como un hombre honesto, progresista, lo acusaron falsamente de que era comunista, porque había que acusarlo de algo. Pues no, esto eres comunista. No, esas que no son era cierto. Jugadas políticas que siempre hay que buscar una excusa que suene bien ante la sociedad para decir este es malo y lo tachamos como malo y por eso invadimos. Cuando uno sabe, la política se maneja debajo de la mesa. No, y cuando tú ves a quienes colocaron en el poder cuando sacaron a Juan Bosch, una recua de ladrones y asesinos y gente antidemocrática, y tú ves que en el 63 derrocaron a Juan Bosch, pero 2 años después, un sector de las Fuerzas Armadas Dominicanas se enfrentó a los que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch y le dieron un contragolpe, y ahí se inició la Revolución de Abril del año 1965, donde los dominicanos pelearon contra esos golpistas, esos traidores a la patria, y los derrotaron. Pero ¿qué sucede? Que ellos, al verse ya acorralados, sin combustible, sin armamento, sin municiones, pidieron ayuda a los Estados Unidos y les dijeron que los comunistas iban a tomar el poder. Y Estados Unidos inmediatamente respondió el presidente Johnson, enviando 42,000 infantes de marina a la República Dominicana, que apoyaron a los que pelearon contra los demócratas. Porque el sector joven de la Fuerza Armada lo que quería era que regresara la democracia y la honestidad al gobierno en nuestro país. Y sin embargo, los norteamericanos cerraron los ojos porque el presidente Juan Bosch era honesto,
pero era patriota, era nacionalista. Y a esta gente ellos no aceptan que nadie sea nacionalista. Sí. Ellos son muy patriotas y muy nacionalistas, pero ellos saben que el que es nacionalista en el otro lado del mar reclama, sí, es contestador, sí, es desobediente. Sí, entonces por eso le ponen, le jalan al fondo para hacerlo caer. Ya. No, es que esto de la política es un tema que tiene tantos... Tan limpia que debe ser la política y tan sucia que es. Sí, lastimosamente es un sistema que tiene muchos flagelos y tiene mucha historia oscura detrás de ella en todos los países. Sí. Jorge, llevamos buen rato aquí platicando. No quisiera terminar la plática, pero usted entiende cómo es esto de YouTube. Hay que dejar contenido para más días. ¿Con qué le gustaría a usted cerrar, Jorge Tapia, esta plática? Algo que usted diga, algún consejo o algún contenido o alguna invitación que usted quiera hacer. Bueno, yo quiero hacerle una invitación a los seguidores de este canal, y es que dedíquense a leer. Educarse no ocupa espacio, eso no es un sacrificio, eso no duele. Eso no cuesta dinero, a menos que se compren los libros, claro está. Claro que pero lean, edúquense, sepan cosas. En estos momentos en que tú le preguntas a un cubano, un joven cubano, que cómo se llama la capital de Colombia, y ellos te dicen, bueno, si no es Cali, es Medellín. Y no, es Bogotá. En estos momentos en que cada uno sabe muy poco acerca del otro que tiene al lado, es bueno ponerse a leer. Porque el que no sabe de nada fácilmente es engañado. Lo venden y lo ponen, como decimos los dominicanos, lo venden y lo ponen a cargar el dinero. Es cierto, literalmente. ¡Wow! ¡Qué buena frase esa! Y más que todo, una sugerencia que sí les quiero dar es que se suscriban a este canal. Suscríbanse, como también suscríbanse al mío, El Caribe, su historia y su cultura. ¿Cómo se llama tu canal? El HP Podcast. Mi gente, si han llegado hasta aquí, de nuevo, ya se los dijo el señor Jorge Tapia, su amigo Jorge Tapia. Los invitamos a que se suscriban. No olviden revisar El Caribe, su historia y su cultura. Voy a dejar links en las descripciones de este video para que tengan más fácil el acceso de encontrar el gran contenido que nuestro amigo Jorge Tapia nos regala. Él lo dice, hoy en día es tan fácil educarse, es tan fácil adquirir conocimiento, pero la hemos pasado muy bien, Jorge. Ha sido un gran placer. Para mí también. Pero definitivamente no será la última. Esta va a ser siempre su casa. Esta es la primera de muchas. Exactamente. Esta es la primera de muchas. Para la próxima me debe el juguito. Hoy no me quiso aceptar el juguito. Se mantuvo sano con el agua. Ustedes saben que aquí en el HP Podcast el juguito también es importante. Mi gente, los queremos mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.